cordial bienvenida. Y a ustedes, hermanos, que me están viendo por medio de YouTube, también una cordial bienvenida. Antes de comenzar con el tema de esta mañana, les invito a inclinar el rostro a una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, more en este lugar y que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre mí, para que el tema que voy a poner esta mañana, Señor, seas tú quien lo dé, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, perdone nuestras faltas. Amén. El tema de esta mañana se titula ¿qué nos define como cristianos? Y el versículo que leíamos está en 1 de Tesalonicenses 1:9. Tesalonicenses 1:9, lo pueden buscar en sus Biblias. Y el versículo dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El versículo está hablando de los discípulos que fueron y predicaron el Evangelio, y que ellos, cuando predicaban, las personas notaban el cambio en ellos. O sea que las personas que escucharon, las personas que caminaron alrededor de los discípulos, ellos mismos empezaron a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque sus testimonios prevalecían más que sus propias actitudes. Eso significa, hermanos, que nosotros como cristianos nos tiene que definir nuestros testimonios, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hacer énfasis a qué Dios servimos. Porque ellos daban testimonios de que ellos se apartaron de lo que idolatraban para convertirse en seguidores de Jesús. Eso los definía a ellos, y eso nos tiene que definir a nosotros como cristianos. Y un ejemplo claro es que tenemos en la Biblia es de alguien que su nombre era Saulo, y todos sabemos de que él era perseguidor de los cristianos, perseguidor de nosotros. Pero él tuvo un encuentro con alguien muy importante cuando iba a una de esas sus misiones, y él se encontró con Jesús. Y Jesús le preguntó que hacia dónde se dirigía. Y él dijo: ¿quién es que me habla? Y lo pongo de ejemplo a él porque él no tuvo una transformación, sino que él tuvo una conversión. Es muy diferente. Él, a conocer a Jesús, él se convirtió. Lo mismo que nosotros nos pasó cuando nosotros conocimos a Jesús, nosotros nos convertimos, o sea,
interiormente nosotros cambiamos, también nosotros físicamente hemos cambiado. Nosotros físicamente ahora sonreímos por causa de Cristo. Entonces yo me imagino a Pablo cuando él se encontró con Jesús y él le dijo, ok, y le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, regresa y ve, y allá se te dirá qué hacer. O sea, él no preguntó, él no puso excusas, él solo se dio la vuelta y se fue, porque él ya automáticamente él aceptó la conversión. En Juan 5:36, busquemos el versículo de capítulo 5, versículo 36 de Juan. Juan 5:36, y el versículo dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús hablando. Imagínense, las obras que él hacía daban testimonio de él. Igual nosotros, hermano, nuestros actos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, aún nuestra manera de vestirnos, hace una diferencia. Aunque para los demás que nos miren con una corbatita o con un pantaloncito de tela, pues nos ven diferentes, pero de eso se trata. De eso se trata, que nosotros mostremos la diferencia de haber sido convertidos, la diferencia entre los que están en el mundo y los que estamos con Jesús, nosotros los cristianos. Pero tenemos que tener un gran cuidado. Tenemos que tener una relación con Dios, ¿cómo les digo? Una relación con Dios definitiva, completa, para que el cambio interior sea efectivo, para que en realidad lo que la gente ve en nosotros, eso sea. Para que nuestros testimonios hablen por nosotros. Para primero ser cristianos o convertirnos a Jesús, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es arrepentirnos, aceptar el cambio. Yo les traigo un ejemplo curioso de las mariposas. Ustedes saben la transformación de una mariposa, hermano. Ustedes que me están viendo, ustedes saben la transformación de una mariposa. La mariposa primero es, nosotros le decimos gusano, pero es una oruga. Le llaman metamorfosis, transformación. Imagínense, la mariposa pasa de ser un gusanito, una oruga, crece y de repente se transforma en una hermosa mariposa de colores.
es una transformación. Y nosotros los cristianos somos, cuando estamos en el pecado, nosotros no nos podemos transformar. Que si nosotros nos pudiéramos transformar, o sea, estamos allá y nos venimos y ya, ¡pum!, diferente actitud, diferente manera de actuar. Pero seguimos siendo el mismo pecador de siempre. Por nosotros mismos, no. Ahora, somos pecadores antes, pero cuando venimos a Cristo, dice, nacemos de nuevo por medio del bautismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo por medio del bautismo, nosotros nos convertimos en cristianos. Nos convertimos en cristianos. No nos transformamos en cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, convertirse significa cambio interior. Y también hay un cambio externo, o sea, por fuera. Porque ya no nos vestimos como antes, ya no hablamos como antes, ya no actuamos como antes. Entonces, todo en nosotros viene a ser diferente. Todo en nosotros nos viene a definir de quién en realidad somos o de a quién en realidad servimos. Vamos a buscar tu versículo en Primera de Pedro 1, 22 y 23. Me gusta este versículo y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente de corrupción, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la clara definición, hermano, de qué nos define. Vuestras almas, dice, purificadas por la obediencia a la verdad. Nosotros estamos obedeciendo a la verdad. El claro ejemplo es que estamos aquí. Estamos sirviendo a un Dios que vive, amén. Dice, amarnos los unos a los otros. ¿Nos amamos, hermanos? Amén. Claro que nos amamos. Si no nos amáramos, creo que nosotros no fuésemos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios se aman los unos a los otros porque eso se nos ha enseñado. Y nosotros no tenemos la misma sangre, pero sí tenemos un mismo Padre. Y dice, siendo renacidos de simientes corruptibles, sino de incorruptibles por la palabra de Dios que vive.
O sea que cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones y en nuestras mentes, nosotros somos cambiados. Leía algo en un libro que dice, un verdadero cristiano, dice, es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia y uno que se le ha dado una nueva vida. Esa es una definición de quién en realidad somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios todos aquí y pasamos a ser, ¿qué dice? Una familia en Dios. Una familia. Nosotros somos hermanos espirituales. Y por eso la hermana Sonia siempre dice, oremos los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque en familia se ora y cuando usted ora en familia, todas las oraciones suben a la presencia del Señor con más fuerza. Y es aceptable. En primera de Juan 2.10, busquemos primera de Juan 2.10 para terminar. Y dice así, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O sea que si nosotros amamos a nuestros hermanos como Dios o como Jesús nos ama a nosotros, en nosotros no va a haber tropiezo. Siempre vamos a estar de pie, ayudándonos los unos a los otros. Este ha sido el tema de hoy. Bendiciones y feliz semana. Amén. Cristo.
gracias Señor por permitirnos, Señor, estar un día santo en tu iglesia. Gracias por permitirnos haber concluido una semana más. Gracias por derramar bendiciones, Señor. Permite, Señor, que en medio de esta pandemia que está azotando a todo el mundo, Señor, mantenernos firmes. Permite, Padre, que tus ángeles y tu Santo Espíritu, Señor, no se aparte de nuestro lado. En el nombre de Jesús.